Para comenzar y entender así el proceso del retorno a la democracia, debemos dirigirnos al 9 de marzo de 1997, fecha en la cual Augusto Pinochet da a conocer el discurso de Chacarilla, la cual presentaba las características de una democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social. En general, la transición a la democracia fue concebida por el gobierno como una sucesión de etapas, dando a entender que la reconfiguración total del sistema político duraría un tiempo relativamente prolongado. Así, desde la aprobación a la Constitución de 1980, se impuso una serie de transiciones extendidas entre 1981 a 1989, periodo en el cual debía cumplirse todos los preceptos de la Carta Fundamental. Prontamente, en 1982 se produce una crisis económica, la cual trae consigo el resurgimiento de la oposición social y política con un ciclo constante de protestas. Dichos actos continúan su desarrollo hasta incrementarse considerablemente en el año 1986, el cual sería considerado como el año decisivo, pues en este se trazaron en definitiva el curso de los acontecimientos posteriores. Junto con el desarrollo de la oposición, surge la Asamblea de la Civilidad, integrada por profesionales, estudiantes, pobladores y militares, y es acompañada por la elaboración de la demanda de Chile, paros nacionales con represión, descubrimiento de armas y persecuciones, cerrándose así una primera etapa de intentos de la oposición para avanzar hacia la democracia. Un nuevo ciclo se abre a partir de 1987 con la preparación del gobierno para el crucial plebiscito, planteado a realizarse el 5 de octubre de 1988, y ese día dicho acto zanjaría si continuaba el gobierno de Pinochet o se mandataba la realización de elecciones para el año 1989. Para que el plebiscito fuera posible, debieran crearse o restablecerse un conjunto de organismos que votaron la legalidad del acto. Desde la oposición, el plebiscito se abría como una verdadera opción para precipitar la salida de Pinochet. Desde esa fecha entonces surge la concertación de partidos por el no, que logró hacer converger a un amplio espectro de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro, y que se oponía a la permanencia de Pinochet en el cargo de presidencia. Por otro lado, la derecha formó la campaña por el sí, la cual tuvo una gran serie de conflictos, pero a pesar de ello, los partidos de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente la apoyaron. El resultado del plebiscito por opciones fue: opción sí, 44,01%, opción no, 55,99%, declarando el triunfo de esta y permitiendo así un nuevo plebiscito presidencial para el año 1988. En medida que avanzaba el proceso transicional, la participación en la política perdió masividad. Fue común decir que la generación joven de la década de 1990 no estaba ni ahí con la política. Para otros, en cambio, el mundo político se ha autonomizado de la voluntad social. Acuden que la transición a la democracia había sido acordada entre cúpulas políticas y militares y que la Carta Constitucional carece de legitimidad social. Desde 1990 se ha producido una periódica elección de autoridades a nivel municipal, parlamentario y presidencial. Los tres poderes del Estado han ejercido sus funciones con autonomía. Sin embargo, este proceso ha sido complejo. A principios de la década seguían en funcionamiento los grupos armados como FPMR Autónomo y MJL. Asimismo, las Fuerzas Armadas seguían influyendo en la institucionalidad política. Durante 1990 y 2000 se afirmaba que en el país las instituciones funcionaban con el objetivo de hacer ver la estabilidad
y éxito de la transición a la democracia. Un punto sensible fue el de los enclaves autoritarios, concepto con el que algunos sectores hacían mención a disposiciones de la Constitución que distorsionaban la calidad democrática. Hasta el año 2005 se mantuvieron los garantes de la institucionalidad. Para los sectores de derecha política, tales disposiciones no afectaban la calidad de la democracia. Otro concepto importante es el del sistema electoral binominal, el cual sigue en la actualidad. Para algunos, este modelo se debe en gran parte a la estabilidad que ha mostrado el país desde el año 1990. En 1999, la periodista Alejandra Matus intentó frustradamente distribuir el texto, el libro negro de la justicia chilena. Sin embargo, la Corte Suprema aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, bajo la figura de desacato, por la que la autora debió pedir exilio político en Estados Unidos. La Constitución de 1980 ha tenido nuevas modificaciones. La más importante de ellas se efectuó en el año 2005, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar, e implicó 58 cambios constitucionales. Entre ellas se encuentran que redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata, eliminó los senadores designados y vitalicios. El Senado quedó íntegramente formado por 38 miembros, elegidos en forma popular. Estipuló que para declarar el estado de sitio, el presidente de la República necesita el acuerdo del Senado y su plazo de vigencia se reduce de 90 a 15 días. Junto con el retorno de la democracia, Pinochet se mantuvo como máxima autoridad del ejército. En 1990 se produjo el denominado ejercicio de enlace, una instrucción de acuartelamiento del ejército realizada tras el inicio de una investigación sobre el giro doloso de cheques por parte de un familiar de Pinochet, lo que generó una dura tensión con el gobierno. En 1993, el boinazo, entrenamiento militar llevado a cabo por un grupo comandado casi al frente de la moneda, fue una nueva acción frente a la posible reapertura de la investigación. En 1998, Pinochet abandonó la comandancia en jefe del ejército y asumió como senador vitalicio. El 16 de octubre de ese año fue detenido en Londres, mientras acudía a realizarse una operación médica. Fue detenido por los casos de violación a los derechos humanos abiertos por el juez encargado del caso, el español Baltasar Garzón. Desde la década de 1980 y con más fuerza durante el 90, resurgió con mayor energía el ideario liberal. Las medidas propuestas por el Consenso de Washington promovían el libre mercado como paradigma de organización económica. Proponía el control de la inflación, reducir las tasas impositivas y mejorar la eficiencia del sistema de recaudación. Este recetario que Chile ya había implementado fue aplicado en muchos países de Latinoamérica, como en Perú, a partir de la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori, en Argentina, desde el arribo al poder de Carlos Menem, en México, con el mandato de Carlos Salinas de Gortari y en Brasil con el 2 veces presidente Fernando Henrique Cardoso. Los nuevos gobiernos conservaban el sistema económico implementado por el régimen militar. El Estado debió promover la iniciativa particular y reconducir las reglas del juego hacia el libre mercado. Así, se implementaron nuevas políticas arancelarias de promoción del libre intercambio. Ello fue la reducción de los aranceles por importación, que en 1991 bajó desde un 15 a un 11%. En gran medida esto fue posible porque el Estado firmó múltiples tratados económicos. Algunos de ellos han sido el Acuerdo de Complementación, de Asociación Económica y Tratados de Libre Comercio. Por otro lado, han continuado las privatizaciones de empresas públicas. Algunos ejemplos fueron la venta de la generadora hidroeléctrica Colbún y la privatización de varias empresas sanitarias.
En el mensaje presidencial de 1995, el entonces presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señaló que, cito, nuestra política exterior ha respaldado plenamente a nuestra economía, caracterizado por un fuerte impulso exportador. Entre 1986 y 1994, las exportaciones se han duplicado y hoy representan más del 37% de la producción nacional. Ello nos obliga a una participación muy activa en todos los mercados globales y a promover un regionalismo abierto que estipule el libre comercio internacional. Fue así como entre 1990 y 1997 las ventas al extranjero se incrementaron en un 102%, pasando desde 8.370 millones de dólares a 16.920 millones de dólares.